Gire Metalmecánica, experiencia que evoluciona, calidad que se nota, producción que acompaña. Rossetti Deportes, el deporte como te gusta. Abelardo Cufia, de la precisión a la exactitud. Municipalidad de Marcos Juárez, construyendo futuro juntos. Y a 160 años del paso del tren por estas tierras, desde Escribanía Arriba, nos sumamos para que Marcos Juárez siga contando su historia. Tarjeta Marcos Juárez y local, activa tu verano. Juan Navarro, líder en la distribución de productos siderúrgicos, desde hace 15 años, presente en Marcos Juárez. En los primeros años de la Villa Marcos Juárez existía un problema financiero. No había entidades crediticias que otorgaran créditos a los trabajadores y hombres de campo porque, según las entidades bancarias, los agricultores no tenían garantías suficientes para la devolución de los préstamos. Recién en 1904 llegaría el primer banco a la ciudad, el Banco de Córdoba, y para 1915 el Banco Nación. Pero hubo que esperar hasta mediados de la década del 1960 para que arribara el primer banco privado, y fue tal su importancia que rápidamente captó una numerosa clientela. Y ese gran acontecimiento ocurrió el 29 de agosto de 1966, cuando el Banco Ganadero Argentino abrió una de sus sucursales en el corazón productivo del país. Y hoy, Marcos Juárez, a 60 años de aquel gran hecho, les cuenta su historia. Bienvenidos. Y en ese momento había dos bancos, Córdoba y Nación, excelentes bancos, pero digo que cayó en un momento oportuno porque la gente como que necesitaba un cambio, ¿no es cierto? Algo de, pues. Entonces, Banco Ganadero tuvo un comienzo muy auspicioso, ¿no? Se volcó la gente masivamente al banco, ¿no es cierto? Abrimos con muchas cuentas ya del Vamos y después se fue creciendo. Banco Ganadero viene a incentivar lo que era impulsar las economías regionales. ¿Por qué? Porque, bueno, estábamos en una zona que es agrícola ganadera y la asistencia crediticia era de la banca oficial. Y a veces, por la demanda o por quizás a lo mejor una administración un poco más burocrática, a los colonos, a los productores, se les hacía difícil acceder al crédito. Y Banco Ganadero viene a tratar de cumplir esa falencia, esa necesidad que había. Por eso, uno de los motivos era que era un banco ágil, con un trato personalizado, donde los trámites, donde las solicitudes de la asistencia crediticia se hacían mucho más rápido de lo que le hacía por ahí la banca oficial. Era todo manual, todo manual. Las cajas tenían unas planillas inmensas, todos con columnas, donde tenían columna para depósito, columna para el cobro de cheque, todo manual. Lo único que existía en aquella oportunidad eran las famosas Olivetti máquina de escribir y las Olivetti palanqueras, las máquinas de palanquera. En aquella oportunidad se abrían, al principio, yo que me acuerde, se abrían muchísimas cajas de ahorro. ¿Por qué? Porque el banco daba en aquella oportunidad muchos créditos personales. La gente sacaba en aquella oportunidad muchos créditos personales para comprar electrodomésticos. Entonces el banco te exigía que tenías que tener una cuenta corriente o una caja de ahorro. Ahí éramos todos varones los empleados. Yo fui el último que entró como empleado del Banco Ganadero. Y una relación de camaradería muy linda. Yo todavía hoy me acuerdo, tengo amigos que quedaron de aquel entonces, donde había un trato muy personal entre cliente y empleado. Y el sistema bancario estaba computarizado en Buenos Aires, entonces al final del día pasaba Ocasa, llevaba la bolsa a Buenos Aires y al otro día, antes de empezar el día, ya teníamos la bolsa de Ocasa acá con todo procesado.
En 1975, en Marcos Juárez, nacía Gire Agropartes, el gran proveedor de los fabricantes de maquinaria agrícola. Y hoy somos Gire Metalmecánica, calidad, mejora continua e innovación para proveer a la industria en general. Gire Metalmecánica, experiencia que evoluciona, calidad que se nota, producción que acompaña. Rossetti Deportes, todas las marcas que tu movimiento exige, la forma de vida que tu mente elige. Aquí sabemos lo que la pasión vale. Líder en más de 50 sucursales. Rossetti Deportes, el deporte como te gusta. Abelardo Cufia, agricultura de precisión, responsabilidad, calidad, creatividad, experiencia, porque lo que hacemos, lo hacemos con pasión. Abelardo Cufia, de la precisión a la exactitud. La sucursal Marcos Juárez del Banco Ganadero fue la sexta que abrió en las principales ciudades de la Pampa Húmeda y tenía una premisa: impulsar el desarrollo de las economías regionales a través de la entrega de créditos. Yo creo que para Marcos Juárez significó socialmente un cambio por las costumbres de los otros bancos y las costumbres de un banco privado. Pero también tuvo influencia en la parte agropecuaria, que el banco también tuvo inclinaciones sobre esa línea. Y bueno, ya sea la parte comercial, industrial y agropecuario, sí tuvimos un gran despegue desde el comienzo, ¿no es cierto? El banco era, no le digo exclusivamente, pero con una tendencia a la parte minorista, ¿no? Entonces por eso tuvimos mucho auge y en aquella época la publicidad del banco no era como ahora, que cuanto menos gente adentro es mejor. No, antes había que llenar el banco de gente y bueno, el Banco Ganadero logró eso, ¿no sé? Un cliente que me decía dice, yo vine un día, me hacía falta comprar el tractor y le digo al gerente y me dijo, sáquelo, ¿cuánto le hace falta? Pase por la casa. Y pasé por la casa y me llevé la plata para comprar el tractor. Que eso no está mal. Muchos plazos fijos, en aquella oportunidad también se utilizaban mucho los plazos fijos y eran todos hechos a máquina de escribir, con máquina de escribir. Las cuentas corrientes se llevaban a unas planilleras, unas máquinas que vos mejor te debés acordar, unos carros inmensos que hacían un ruido. Así que yo te digo de que era la parte del banco de atención, no una familia, pero sí era muy, muy individualista. La gente se identificaba con un empleado y iba a que lo atendiera ese empleado en aquella oportunidad. Hoy no lo tenés eso, hoy es todo electrónico, hoy es todo un dinamismo completamente distinto. En aquel tiempo había mucho furor en temas. Créditos hipotecarios, créditos personales, existía el descuento de pagaré, cosa que hoy no existe más. Y la cuenta corriente se abría a veces para pequeños comerciantes, entonces siempre había una ayuda de parte del banco para con aquel que estaba en la actividad comercial y por supuesto también las grandes empresas. Licencias de conducir 2026 Marcos Juárez. Para gestionar licencias particulares A, B y G, acércate al Centro Emisor de Licencias de Conducir en General Paz 714. Lleva la boleta del SENAT impresa y abonada, se gestiona en boletadepago.seguridadvial.gov.ar y fotocopia del DNI. Completa el resto del trámite en el mismo establecimiento. Municipalidad de Marcos Juárez. Construyendo futuro juntos. Conocer y recordar la historia de una ciudad es saber de dónde venimos y valorar el camino recorrido. Y a 160 años del paso del tren por estas tierras, desde Escribanía arriba, nos sumamos para que Marcos Juárez siga contando su historia. Abelardo Cufia, agricultura de precisión, responsabilidad, calidad, creatividad, experiencia, porque lo que hacemos, lo hacemos con pasión. Abelardo Cufia, de la precisión a la exactitud. Algo que caracterizaba al Banco Ganadero era la estrecha relación que se lograba entre empleados y clientes. Hasta cuando los encontraban por la calle, la gente les consultaba sobre las líneas crediticias, si les convenían,
pedían asesoramiento y los empleados del Banco Ganadero siempre respondían. La gente era más, más vida de pueblo, ¿no es cierto? Entonces, ya estés adentro del banco o fuera del banco, éramos siempre los bancarios, ¿no? Bueno, el trato con la gente fue muy cordial, por eso el éxito del banco. Aparte de eso, teníamos una exigencia a nivel banco del trato. El trato con la gente tendría que ser lo más cordial posible, ¿no es cierto? Y la atención, ayudar a la gente mayor que necesitaba, cuando viene alguien que no sabe qué hacer, porque la gente grande antes se cambiaba para ir al banco, ¿no? Entonces venían todos cambiados. Bueno, y esa gente, precisamente los mayores que no sabían cómo hacer alguna operación, ya le poníamos una persona para ayudarlo, a aconsejarlo. Aquella oportunidad la gente no dudaba, pero tenía cierto recelo con sacar los créditos personales. Entonces, ¿sabés lo que pasaba? Había mucha gente que venía acá a mi casa a tocarme la puerta y a consultarme porque tenía la confianza y a lo mejor le daba vergüenza ir a consultármelo en el banco. Venía acá a mi casa a preguntarme cómo era por los créditos, cómo lo podía sacar, si la dinámica de la cuota lo podía abonar. Completamente distinto a lo que pasa hoy. La confianza que le brindaba el empleado al cliente se trasladaba mucho más de la atención diaria del banco. Ante un problema concreto sabía quién era el empleado que se lo podía solucionar. Inclusive en la época que por ahí aparecía el furor de algún tipo de crédito, muchos de los que estaban en la parte crediticia lo paraban por la calle para preguntarle qué necesitaban para pedir un crédito. Ese era el tipo de relación que había. Quien sacaba un crédito, el vecino también consultaba, el pariente consultaba, el hijo, el sobrino consultaba, y así se iban haciendo una cadena de clientes de que al banco lo favorecía tremendamente. Y en algún momento la afluencia de gente era tan importante que hasta todo el personal nos dedicábamos al mostrador, ¿no es cierto? Pero en la actualidad la tecnología ha distanciado considerablemente aquella relación de camaradería que existía entre empleados y clientes. El banco siempre ha tratado, y lo que nos decían a nosotros hasta último, nos decían y nosotros lo compartíamos, era compartir, que pudiéramos compatibilizar, que sea un complemento de la tecnología, de los sistemas tecnológicos, la atención personalizada. Es decir, que cuando vos fueras al banco y quisieras hablar o resolver un problema, puedas salir conforme y satisfecho con el problema resuelto. Hoy la tecnología, las aplicaciones, las páginas están con mucha facilidad. No todos la quieren usar, no todas las personas se sienten cómodos en ella, sobre todo las personas de nuestra edad y más grandes también, porque no todos a veces tienen el teléfono para una aplicación o tienen una PC para poder usar la página. Si vos te familiarizás, es espectacular, porque podés hacer todo sin necesidad de moverte al banco. A veces hay problemas que ocasiona la tecnología porque no lo sabemos usar bien y necesitamos de ahí que alguien nos atienda. Y ahí a veces se complica un poco, porque los empleados hoy tienen objetivos de venta y no tanto de atención. El banco se quitó un poco la responsabilidad de atender al cliente. Lo traslada a un cajero automático o a una máquina, lo cual hoy hay gente que no conoce el manejo del cajero automático o no conoce el manejo de la máquina. Pero bueno, es donde va la sociedad en este momento. Todas las grandes empresas, ¿viste?, que están trabajando desde sus casas, están tratando de alejar a los empleados, que es todo mecánico. Despersonalizó. Hoy yo ya te puedo decir como cliente, porque hace mucho que dejé de ser empleado, pero hoy tenés un problema con el banco y a veces vas a la sucursal y tampoco te lo pueden solucionar, tenés que hacerlo vía
home banking o vía teléfono y no conseguir resultados. Es decir, a veces mucha tecnología hace que te alejes del banco. Rossetti Deportes, todas las marcas que tu movimiento exige, la forma de vida que tu mente elige. Aquí sabemos lo que la pasión vale. Líder en más de 50 sucursales. Rossetti Deportes, el deporte como te gusta. Sol, amigos, y ganas de salir. Este verano, todo se disfruta más con la Marcos Juárez y la local. Comprás en los comercios de siempre, pagás en cuotas y seguís disfrutando. Ropa, salidas, helados y planes que no paran. Tarjeta Marcos Juárez y local, activa tu verano. Y otra de las grandes características que tenía el Banco Ganadero era la muy buena relación de compañerismo que existía entre sus empleados, algo que generó que las amistades perduraran durante mucho tiempo. Lo que nosotros no tuvimos es grupos. Viste vos que cuando hay una... Porque llegamos a ser 24 personas en el banco, ¿no es cierto?, en algún momento. Entonces siempre están un grupito con una tendencia, otro grupo con otra, entonces siempre está esa tirantez o algo por el estilo, o preferencias o algo por el estilo. No sucedió eso. Tuvimos un grupo siempre homogéneo de gente, pero muy excelente, el personal. Bueno, y después de un tiempo bastante prudencial, que éramos todos varones, después vino la tendencia de agregar mujeres, que también tuvimos todas chicas muy buenas. El banco en aquella oportunidad, no, todavía lo tiene, ¿no? Tenía atrás un patio, un pequeño quincho con un asador había hecho, una de esas casas viejas que había atrás. Toda la semana comíamos asado en el banco. El Banco Ganadero, otro que te voy a contar, para que vos veas que la camaradería que había, el Banco Ganadero le daba de almorzar a los empleados. Mariano Rubino, de acá de Marcos Juárez, nos llevaba un sándwich y una gaseosa, que por supuesto abonado por el banco, ¿no? Todos los días al mediodía para que comiéramos nosotros en el banco. Que hoy no lo puede hacer, no lo recibe nadie. Bueno, hoy te dan, en aquella oportunidad también, nos daban la ropa para trabajar, nos daban aquella oportunidad la ropa que nos daban. La calidad de la ropa que nos daban en aquella oportunidad es completamente distinta a la calidad de la ropa, lo puedo yo mencionar porque estuve en el Banco Macro, completamente distinta a lo de hoy, la calidad. Pero una camaradería, era un compañerismo que trascendía no solo lo laboral, una amistad tremenda. Hoy me veo con chicos de aquella oportunidad y nos saludamos como si hubiese sido ayer que nos encontramos. Tenemos una relación muy buena. El Banco Ganadero comenzó su historia en Marcos Juárez en un pequeño local ubicado en 9 de Julio y Chacabuco. Luego se trasladó a la esquina de Alem y Sáenz Peña y posteriormente, gracias a la gran clientela que lo elegía, necesitó de un moderno y amplio edificio donde el largo mostrador era el escenario de encuentros entre empleados y clientes. A mediados de la década del 1980, el Banco Ganadero pasa a formar parte del Banco Río, posteriormente del Banco Suquía y finalmente aquel edificio pasó a ser propiedad del Banco Macro. Y cada nuevo banco tenía sus formas de trabajar, pero nada igualó al trato que tenía el Banco Ganadero con su clientela y el gran aporte que generó para la economía de la ciudad y la región. Y el impacto fue notable porque, vamos de nuevo a eso, la atención que tenía el Banco Ganadero y la forma en que prestaba sus servicios era algo novedoso para lo que en ese momento estaba en la plaza, ¿no es cierto? Era un banco muy accesible, con capitales totalmente nacionales, ¿no? No, fue una entidad crediticia muy importante porque actuó dentro del comercio y la industria de Marcos Juárez, en el sistema financiero, y para aquel entonces fue un empujón, una actividad privada que le puso por ahí entró junto con los estatales, con los
bancos oficiales a brindar un servicio que fue importante para el comercio, la industria, y fue una parte de la historia de la ciudad. Fue el primer banco privado para Marcos Juárez, ¿no? Tuvo un impacto bastante, muy grande. Después de Banco Ganadero empezaron a venir los otros bancos privados, pero al principio únicamente Nación Córdoba y Ganadero. En aquella oportunidad, yo no me acuerdo si era en el año 76, 77, acá en Marcos Juárez, la Asociación Bancaria de Marcos Juárez armó una cooperativa. No sé si te acuerdas vos, estaba arriba de Gallero. Era algo extraordinario. Bueno, con el dinamismo del Banco Ganadero, los préstamos personales o los créditos que daban, era para comprar en esa cooperativa. Tuvo una evolución tremenda, y el comercio de Marcos Juárez también. El comercio se manejaba todo con efectivo. Ha tenido una influencia bastante importante por ser el primer banco privado, ¿no es cierto? Entonces, las políticas y los sistemas de comercialización y todo eso difiere un poco con el asunto de la... Si bien es cierto que estamos todos en la misma línea de trabajo, la crediticia, la administrativa y todo eso, pero el banco privado es como... sí, lo tratábamos muy familiarmente y es la acogida que hemos tenido en el pueblo porque en algunos momentos habíamos llegado a volúmenes bastante importantes, muy importantes acá, con una penetración comercial muy alta, ¿no? Y como siempre sucede con las grandes empresas del Marcos Juárez de antaño, para quienes participaron de aquellas historias siempre quedan muy gratos recuerdos. No, fue recuerdos muy lindos, es decir, primero fue mi primer empleo, entonces en un contacto con la gente uno empezó a saber cómo atender lo que se espera de un empleado, me capacitó como empleado porque uno aprende, yo inclusive después de que me fui de ahí, después entré a tribunales, fui empleado de tribunales y eso me sirvió mucho en mi trabajo en tribunales y me sirvió en mi carrera de abogado. A mí me significó mucho en la vida, bueno, vos ya conocés, yo tengo una historia familiar muy especial con el banco, especial con el Banco Ganadero. En el 74 viene un gerente nuevo a Marcos Juárez, Alberto García, que es el papá de mi señora. Entonces vienen a vivir frente al banco del Banco Ganadero, enfrente, en la avenida ahí Belgrano. Y bueno, y ahí conocí yo a la hija que estaba estudiando en Rosario, nos hicimos amigos, nos pusimos de novio y nos casamos. Y es mi esposa y es la madre de mis 3 hijos. Me significó a mí un cambio muy fundamental en mi vida porque se dieron 2 o 3 cositas muy importantes en ese momento y mi señora la nombran en el banco, en la escuela Rivadavia. Eso fue en más o menos en agosto. En octubre entro yo al banco. Todo hablo del año 67, 1967. Ella en la escuela, yo en el banco y en diciembre del 67 tuve la suerte de casarme, ¿no? Bueno, así que todo en 3 o 4 meses significó todo esto. Y bueno, y el banco para mí significó mucho porque tuve buena, aparte la dirección del banco, ¿no es cierto? Tanto gerentes como contadores, siempre hemos tenido gente de la misma línea, ¿no es cierto? Con esa tendencia de la camaradería. Me emociona porque es mi primer banco. Fue mi primer banco, fue mi primer lugar de trabajo, donde era muy importante, es decir, hablar de lo que era la banca privada en ese momento. Era importante porque daba prestigio, no solamente
de trabajar en el banco por lo que el banco significaba, sino por lo que hablábamos, por la camaradería que había, por la gente, el grupo humano que había, la calidad de gente que había. Entonces fue algo muy importante en mi vida. En 1975, en Marcos Juárez, nacía Gire Agropartes, el gran proveedor de los fabricantes de maquinaria agrícola. Y hoy somos Gire Metalmecánica, calidad, mejora continua e innovación para proveer a la industria en general. Gire Metalmecánica, experiencia que evoluciona, calidad que se nota, producción que acompaña. Juan Navarro, líder en la distribución de productos siderúrgicos, también está en Marcos Juárez. Hierros, perfiles, caños estructurales y de conducción, chapas conformadas para techos, chapas laminadas y una gran variedad de productos. Juan Navarro, una gran familia, distribuyendo productos siderúrgicos. La historia cuenta que un joven de 21 años que había regresado del servicio militar inició su propio emprendimiento en un pequeño taller sobre el callejón Chacabuco, casi esquina Alem, y detrás del mismo dormía y comía. Comenzó haciendo reparaciones de un producto que pocos años después sería el principal fabricante en todo el país, y hasta uno de sus productos fue partícipe del triunfo de un torino argentino en una conocida competencia automovilística internacional que se disputó en Alemania. Y ese joven emprendedor en 1956 inició su propio emprendimiento y comenzó a fabricar un producto que es indispensable, sobre todo para el funcionamiento de los vehículos de todo porte, y fue una de las fábricas más importantes del país. Por eso, a 70 años de aquella gran aventura, la semana que viene, Marcos Juárez les contará su historia. Hasta entonces, y gracias por la compañía.